Me llamo Esperanza del Valle, tengo 76 años, y morí por primera vez cuando tenía 13, fue en un verano implacable de Zacatecas. La tierra estaba tan seca que se cuarteaba como piel antigua, y el aire parecía susurrar que algo terrible estaba por venir. Mi padre me despertó antes de que saliera el sol, me mandó que me vistiera con la ropa azul, la que mi madre cosió antes de irse. Yo no hacía preguntas. Uno aprende pronto. Por aquí, que las preguntas traen castigo. Él no me miró a los ojos, mientras me llevaba hasta el camino de terracería. Allí, recargada en el viejo camión, estaba la sombra que lo cambiaría todo, el patrón. Un hombre de botas lustradas y olor a cigarro barato, conocido por sus tierras y por sus deudas de juego. Mi padre me apretó la mano con más fuerza que nunca, y cuando me soltó también lo poco de humanidad que aún tenía. Vete, Esperanza, él te va a dar un futuro. Pero lo que me dio fue una celda. La hacienda era una prisión sin rejas, rodeada de altos muros de adobe y un silencio espeso. Los portones se cerraban con un golpe que parecía final. En aquella primera noche, el cielo estaba rojo, como si sangrara por mí. En los días que siguieron, me volví invisible. Lavaba, limpiaba, callaba. La comida sabía a miedo, las paredes, a dolor. Cuando él me tocó por primera vez, no lloré, ya no sabía cómo. Yo no era la única. Otras muchachas circulaban por la casa como fantasmas sin rostro. No intercambiábamos palabras, solo miradas. Y aún esas, llenas de vergüenza y culpa que no era nuestra. Con el tiempo, él empezó a llamarme mi tesoro. Siempre era después, siempre con esa sonrisa que me daba náuseas. Y cada vez que la escuchaba, sentía que mi alma se alejaba un poco más de mi cuerpo. Fue cuando descubrí que estaba embarazada. Era solo una hinchazón leve, una náusea persistente, pero yo sabía, lo escondí como pude. Solo tenía un lugar donde podía llorar sin ser escuchada, el viejo pozo detrás del corral, cubierto por hojas secas, olvidado por el tiempo, lo suficientemente profundo para guardar todo lo que nadie quería ver. Fue allí donde dejé muchas cosas, algunas que jamás podré contar. Cuando él se dio cuenta de que ya no era útil, me echó, así de simple, con un costal de maíz y un pedazo de pan viejo. Ni siquiera miró hacia atrás. Caminé sin rumbo, embarazada y muda, hasta que caí frente a una puerta de madera torcida, al final de un sendero que nadie seguía, y fue allí donde la conocí. La Candelaria, ciega, solitaria, hecha de sombra y sabiduría. Ella no me preguntó nada, solo dijo, te estaba esperando. Abrió la puerta sin prisa, como si supiera que yo llevaba días allí. Sus ojos eran grises, opacos como vidrio antiguo, pero juro, cuando me miró, sentí que veía más que cualquiera que me hubiera mirado en la vida. Te estaba esperando, dijo, con la voz tranquila, como si todo ya estuviera decidido. No respondí, no podía, el dolor me callaba, el miedo me hacía sombra. Solo moví la cabeza, y ella, con sus dedos finos y firmes, tomó mi mano y me llevó adentro. La choza era pequeña, pero olía a hierbas, madera quemada y algo inexplicable, una especie de paz antigua. Era como entrar en otro tiempo, otro mundo. La Candelaria no me preguntó de dónde venía, ni qué traía dentro del vientre. Ella solo me dio un paño limpio, un caldo caliente y silencio, ese tipo de silencio que acoge, no que hiere. En aquella primera noche, me quedé dormida al sonido de sus pasos suaves y de una canción en náhuatl que ella susurraba casi sin voz. Un canto de madre, quizás, un canto de sobreviviente. Con el paso de los días, me di cuenta de que ella no era como nadie que yo hubiera conocido. A pesar de la ceguera, sabía dónde estaba cada objeto, cada grieta en la pared, cada matiz en el viento. Ella me enseñaba sin palabras, mostraba cómo escuchar el silencio, cómo descifrar el sonido de las hojas, cómo entender el llanto sin que cayeran lágrimas. Cierta vez, me dijo algo que nunca olvidé, el dolor es un idioma, aprende a escucharlo.
y lo transformarás. Hablaba poco, pero cuando hablaba, todo se detenía. Me fui quedando, poco a poco, me fui volviendo útil, recogiendo agua, encendiendo el fuego, ayudando con sus pociones. Y dentro de mí, la niña crecía, callada, como la madre. Nunca le conté lo que viví, pero creo que nunca fue necesario. Sus manos sabían, sus silencios sabían. Una mañana, mientras yo movía un té en el fuego, ella se acercó y, con los dedos tocando ligeramente mi rostro, dijo: tu alma aún no se rompió, está escondida, pero sigue viva. En ese instante, lloré, por primera vez en meses, y lloré sin miedo a ser escuchada, porque allí, en aquel rincón olvidado del mundo, sentí que quizás, aún había algo de mí que pudiera ser salvado. En aquel lugar donde el tiempo parecía andar más despacio, aprendí que la curación no empieza con medicinas, sino con escucha, y no de la boca para afuera, sino del alma para adentro. La Candelaria me enseñó esto con gestos, con pausas, con té de ruda y oraciones sin palabras. Ella nunca me pidió que contara mi historia, y quizás por eso empecé a recordarla con menos miedo. No era necesario decir lo que me pasó, bastaba con existir delante de ella, y ella me veía. Las noches allí tenían otro peso, el silencio no me aplastaba, como en la hacienda, me abrazaba, me sentaba junto al fogón de barro, escuchando el crepitar de la leña y el viento golpeando las grietas de la madera. Era en ese ritmo que empecé a escucharme también. A veces, la Candelaria hablaba sola, o parecía estar hablando con alguien que yo no veía. Decía nombres, susurraba secretos en la oscuridad, y yo me quedaba quieta, escuchando. Era como si ella cargara las voces de muchas mujeres dentro de sí, mujeres que, como yo, fueron olvidadas, borradas, partidas. Una tarde, mientras lavábamos hojas de sábila, ella me tomó las manos y dijo: escucha, Esperanza, no el ruido, sino lo que hay detrás del ruido. Ahí vive la verdad. Empecé a notar las cosas pequeñas, como el viento cambia cuando va a llover, como la madera cruje diferente cuando tiene miedo, como los pájaros se callan antes de que algo malo suceda. Ella decía que la tierra hablaba, y que quien aprende a escuchar la tierra, nunca más se pierde de sí mismo. Fue en ese tiempo que empecé a escribir. Al principio, eran garabatos escondidos, en papeles de envoltura, pedazos de memoria que no quería que murieran. Escribía para mí, para el hijo que crecía sin voz, para la niña que fui y que aún sangraba dentro del pecho. Con cada palabra, cosía un pedazo de mi alma de vuelta, y, por primera vez, soñé con una casa de adobe en ruinas, y con el pozo, pero esta vez, había una mano saliendo de él. No era de miedo, era de esperanza. Me desperté llorando, y la Candelaria solo dijo: ya empezó. Ella nació en una noche de tormenta seca, de esas en las que el cielo truena pero la lluvia no llega. La luz temblaba en la lámpara, y el olor a polvo caliente invadía la casa. Yo no grité, ni una sola vez. El dolor era tan familiar que parecía parte de mí. ¿Cómo respirar? La Candelaria hizo el parto con manos firmes, ojos ciegos y sabiduría ancestral. No usó guantes ni forceps, solo rezos y silencio. Y cuando mi hija salió de mí, no lloró. Por un segundo, el miedo me apretó el pecho como una cuerda. Pensé que había nacido muerta, pero respiraba, miraba, con ojos profundos, negros como noche sin luna. Ella ya sabe, dijo Candelaria, arrullada por un susurro que no entendí en ese momento. La llamé Alma, porque eso fue lo que ella me devolvió. Criarla en aquel rincón del mundo fue un milagro silencioso. No había juguetes, ni cuna. Había paños extendidos en el suelo, ramas de lavanda bajo la almohada e historias contadas con los dedos. Alma era callada, observaba todo con una atención que a veces incomodaba. No lloraba cuando se lastimaba, ni cuando tenía hambre, solo cuando yo la dejaba sola. Ahí sí,
sollozaba como si el mundo entero la hubiera abandonado. La alimentaba con leche de cabra, raíces cocidas y amor sofocado, amor con miedo de desbordarse, miedo de que, al tocarla con toda mi ternura, el dolor que me habitaba también se le pasara. A veces, me despertaba a mitad de la noche con sus ojos mirándome en la oscuridad, y yo pensaba, ¿sabrá ella? ¿Sentirá el horror del que vino? ¿Cargará, en los pequeños huesos, el trauma que me moldeó? La Candelaria decía que los niños así, los que nacen del silencio, vienen con misión. Ella va a ser tu espejo. Esperanza, prepárate. Y lo fue. Alma crecía, y yo reaprendía a hablar, a sonreír, incluso con el rostro cansado, a cantar, incluso sin voz afinada. Todo lo que yo no tuve, intenté darle, pero siempre con una distancia, como si un cristal me separara de ella, no por falta de amor, sino por exceso de heridas. Un día, Alma tocó mi vientre con la palma caliente, y preguntó, «Mamita, ¿yo ya vivía ahí dentro?» No supe qué responder, solo lloré, y ella, por primera vez, lloró conmigo. Los años pasaron como viento sobre la arena, borrando rastros, pero no borrando memorias. Alma creció fuerte, inteligente, tenía una forma de mirar el mundo como si siempre estuviera a punto de descubrir algo importante. A los 7 años ya recogía hierbas con precisión, sabía dónde buscar agua sin levantar polvo, y hablaba con los animales del monte como si fueran hermanos. Yo fingía normalidad. Cada día, vestía el papel de la madre simple, de la mujer serena, pero dentro de mí, aún había un cuarto cerrado, oscuro, y cada vez que Alma me hacía preguntas que hurgaban en ese rincón escondido, mi voz fallaba, mi mirada huía. ¿Por qué no tenemos un papá?, preguntó una tarde, mientras se trenzaba el cabello. Porque somos suficientes, respondí, demasiado rápido, demasiado frío. Ella no dijo nada más, pero sé que lo sintió. Por la noche, escribí hasta que me dolieron los dedos. Era eso o enloquecer. Las palabras eran la única forma de decir lo que nunca pude. Le contaba a la hoja quién fui, lo que soporté, lo que perdí, y todo lo que escondí. Una de esas cartas la terminé con una frase que me atravesó por completo: si mi hija supiera de dónde vino, aún me llamaría mamá. Escondí el papel debajo de una tabla suelta, como hacía con todos los demás. Nadie sabía de aquello, ni Candelaria, ni Alma, solo yo. Y el pozo, sí, el pozo, todavía estaba allí, detrás de la casa, cubierto por ramas, olvidado por todos, menos por mí. A veces, me sentaba cerca de él y me quedaba allí, en silencio, como quien visita una tumba. Escuchaba el eco del viento bajando profundo, y, de vez en cuando, creía oír un susurro que volvía, un nombre, una pregunta, un juicio. Cierta madrugada, me desperté con el sonido de la tapa del pozo rechinando. Corrí afuera, con el corazón disparado, pero no había nadie, solo el viento. Pero yo sabía, el pasado estaba despertando, y siempre vuelve con hambre. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto, y los pájaros no cantaron. Candelaria estaba sentada en su mecedora, tejiendo algo que yo nunca lograba entender, un patrón invisible, como si sus manos ciegas cosieran los hilos del destino. Alma jugaba con piedras y ramitas, creando sus propios mundos en un silencio casi sagrado, y yo estaba inquieta. Fui hasta el pozo, como hacía en los días en que el corazón me pesaba demasiado. Me senté cerca, como quien vigila un secreto peligroso. El viento estaba quieto, y por unos instantes, pensé haber escuchado un llanto que venía de las profundidades. No era de un niño, no era de un animal, era un sonido humano, que no debería estar allí. Me levanté de un salto, el cuerpo temblando, miré alrededor. Nada, solo los cactus quietos, el cielo inmóvil, y el polvo suspendido en el aire. Aquella noche, no pude dormir. Candelaria se dio cuenta, se sentó a mi lado, como hacía cuando yo era solo silencio y dolor. El pozo habló, ¿verdad?, preguntó.
sin rodeos. Me congelé, no le conté nada, pero ella sabía, siempre supo. Lo que enterraste ahí abajo, nunca se queda quieto, ni muerto. Intenté responder, pero la garganta se me secó. Lo único que pude hacer fue desviar la mirada, y allí, en la oscuridad, con la respiración contenida, me di cuenta de que no era solo el pozo el que estaba despertando, era todo, era la historia, era el cuerpo, era el tiempo que finalmente había dado la vuelta. En los días siguientes, empecé a oír pasos durante la madrugada, puertas que se movían solas. Alma soñaba en voz alta, decía nombres que yo nunca le había dicho. Estaba con los ojos abiertos. Mamita, susurró una vez, medio dormida. ¿Quién? Alma, pregunté, helándome por dentro. Ella solo respondió, el hombre del pozo. Allí, entendí, los fantasmas que intenté enterrar estaban regresando, y no venían en silencio. La noche siguiente, soñé con él, no con el hombre, exactamente, sino con el sonido que hacía su cinturón al soltarse, con su olor, a sudor viejo, tierra y ron, y con mi voz intentando gritar y sin poder. Desperté con el cuerpo mojado de miedo, y los ojos de Alma mirándome en la oscuridad. De nuevo, estabas llorando, mamita, dijo, casi en un susurro. Me levanté de la cama y salí afuera, el suelo aún frío bajo mis pies. El cielo estaba claro, pero el viento soplaba extraño. Fui hasta el pozo, me senté en la orilla, como si aquello fuera mi confesionario. ¿Cuántos años pasan hasta que un crimen se pudra lo suficiente para ser olvidado? Pregunté al vacío, pero no era el vacío el que respondía, era mi conciencia, martillando, como siempre lo hizo, solo que ahora más alto. Me recordé la primera vez que miré a ese hombre a los ojos después de lo que me hizo. Él no sentía culpa, sentía derecho, como si yo fuera suya por algún contrato invisible, por un acuerdo entre hombres borrachos. Y lo peor es que, por mucho tiempo, yo también creí en eso. Por eso nunca dije su nombre, ni en pensamiento. Era como si darle un nombre fuera darle poder. Pero aquella noche, al lado del pozo, por primera vez en más de 6 décadas, susurré, Simón Morales. El viento se detuvo, la tierra pareció respirar, y yo lloré como nunca lloré en mi vida. La Candelaria apareció poco después, apoyó su mano en mi hombro y no dijo nada. Nos quedamos allí, dos mujeres rotas, escuchando el silencio después de que un nombre maldito fuera finalmente liberado. Después de eso, algo cambió en mí. Pasé el día siguiente escribiendo, pero ya no escondida. Escribí cartas, para la policía, para la iglesia, para su hijo, que hoy es el alcalde de la ciudad vecina. No las firmé, pero conté todo, con detalles, con precisión, como si cada frase fuera un cuchillo devuelto a su dueño. Guardé las cartas dentro de un baúl de cuero, cerrado con llave. No era hora de enviarlas aún, pero era hora de prepararse. El pasado estaba llegando, y, esta vez, yo estaría lista. Había cosas que podía olvidar por un tiempo, pero el pozo nunca me dejó olvidar. Estaba allí, todos los días, envejeciendo conmigo, la madera del borde ya podrida, cubierta de musgo, las piedras laterales agrietadas, como si también hubieran guardado demasiado sufrimiento, pero seguía entero, vivo. Aquella mañana, llevé agua para lavar unas hierbas, y me encontré parada, mirando hacia adentro. El sol estaba alto, y aún así, el fondo era oscuridad pura. Como siempre, intenté recordar el momento exacto en que lo elegí, la noche en que caminé hasta allí, temblando, con el cuerpo palpitando, el mundo girando. Yo no tenía un plan, solo un impulso, un cansancio que se convertía en ira, una furia que, por unos minutos, me devolvió el control. Simón Morales estaba borracho, y, por primera vez, inconsciente. Fue fácil, espantosamente fácil. Recuerdo su peso, el ruido seco del cuerpo al caer, el tiempo que tardó hasta que el sonido del agua fuera engullido por el silencio.
Después de eso, nada, un agujero dentro y fuera de mí. Fingí que no sucedió, borré los rastros, cambié mi nombre, y empecé a vivir como si fuera otra. Pero ahora todo volvía. La tapa del pozo estaba rota, no por la lluvia. Aquí casi nunca llueve. Era alguien, o algo. Alma empezó a tener fiebres extrañas. Temblaba por la noche. Decía que soñaba con un hombre intentando salir de la tierra. Dijo que veía mi mano empujándolo de vuelta. Mamita, ¿por qué tienes miedo de dormir? Mentí, sonreí, dije que era solo cansancio, pero mis huesos gritaban otra cosa. Candelaria lo notaba, sus oídos escuchan lo que los ojos no ven. Me tomó de la mano una noche y me dijo, con la firmeza de quien ya ha visto mucho dolor, si el pasado quiere salir, no lo entierres otra vez, o se lleva a los vivos con él. Y en ese momento, entendí, no era solo sobre mí, nunca lo fue, era sobre Alma, sobre las hijas de otras niñas como yo, sobre no repetir. El pozo no guardaba solo un cuerpo, guardaba todo lo que fui obligada a esconder, y ahora, estaba demasiado lleno. Todo empezó con la llegada del hombre extraño. Vino a pie, con una mochila desgastada y un cuaderno de cuero sujeto en las manos. Pasó por la aldea como quien busca algo cuyo nombre no sabe. Los vecinos susurraron turista, curioso, estudiante, pero algo en su postura decía que no estaba allí por casualidad. Me quedé observando desde adentro. Desde hace décadas aprendí a ver sin ser vista. A la tarde siguiente, llamó a nuestra puerta. Candelaria estaba en la hamaca. Alma jugaba con las cenizas del fogón. Fui yo quien abrió. Hola, señora, dijo con un acento ligero, quizás del norte. Perdón, me dijeron que usted conoce bien la historia de este lugar. Lo miré bien, joven, pero con ojos de gente que ya vio lo que no debía. Él no sabía quién era yo. Todavía, depende de lo que quiera saber. Estoy investigando desapariciones antiguas, años 70, 80, historias que no llegaron a los periódicos. Hubo un caso por aquí. No, la boca se me secó, el corazón se me disparó, pero el rostro lo mantuve inmóvil. Décadas de práctica. Por aquí no se habla de lo que ya fue enterrado, respondí, especialmente si fue profundo. Él me agradeció, pidió disculpas y se despidió, pero yo sabía, él volvería. Aquella noche, volví a tener el sueño con el pozo, solo que esta vez, estaba desbordándose. El agua negra se escurría por los bordes, invadía la casa, mojaba las cartas escondidas, borraba los nombres escritos a mano. Me desperté asustada. Fui a verificar el baúl donde guardaba mis cartas aún cerrado, pero noté algo extraño. La tabla suelta debajo del armario estaba un poco fuera de lugar. Allí, donde escondía mis escritos antiguos, uno de los papeles había desaparecido. Yo supe, alguien ya estaba leyendo mi historia. Aquel día, el aire pesaba diferente, el sol no lograba atravesar las nubes, y hasta los perros de la aldea parecían callados. Alma estaba inquieta, Candelaria, aún más silenciosa de lo habitual. Pasé horas revolviendo la casa con el corazón hecho tambor. El papel desaparecido no era cualquiera, era una de las primeras confesiones. Escribí en aquella letra temblorosa, con ira y vergüenza mezcladas. Contaba con detalles lo que Simón Morales me hacía en aquellos años, cómo yo sangraba en silencio, cómo mi boca solo aprendió a callar, y ahora, aquello estaba fuera del lugar donde enterré todo. Bajé hasta el pozo, con las manos temblorosas, no para mirar, solo para sentir. Había algo en la tierra, un rumor, una incomodidad, como si el propio suelo supiera que un ciclo estaba a punto de romperse. Volví a casa y me senté en la oscuridad. Esperé que el silencio hablara. Cuando la Candelaria se acercó, pregunté, ¿moviste el baúl? Aquí tienes la continuación traducida al español de México. Ella balanceó la cabeza, y luego dijo, muy bajito, fue Alma. No lo creí, no podía ser. Alma era una niña. Todavía, lo era. Aquella noche, esperé a que se durmiera.
Fui hasta el rincón donde guardaba sus dibujos, sus papeles sueltos, y allí estaba, el papel, arrugado, leído, y más. Había un dibujo hecho por ella, justo detrás, un pozo, una mujer con cabellos largos mirando hacia adentro, y una figura, dentro del agua, con el rostro cubierto por algo que parecía un pañuelo. Ella sabía, quizás no con palabras, pero con instinto. Alma, mi hija, había encontrado el agujero dentro de mí, y ahora, él también era suyo. Me senté en el suelo de tierra batida y lloré. No era solo el dolor, era el miedo de que todo lo que escondí, que enterré con tanto esfuerzo, ahora estuviera en manos de una niña, en manos de alguien que aún podía ser salvada o arruinada por el mismo silencio que me mató a los 13. Miré la noche afuera y susurré, perdóname, hija, perdóname por nacer de mi grito, pero ya no había cómo callar. Fue en aquella madrugada que me di cuenta, la Candelaria siempre supo más de lo que decía. Ella estaba sentada frente al altar que mantenía en un rincón oscuro de la casa, vela encendida, ojos cerrados, murmuraba oraciones en un idioma antiguo, mezclado de español con palabras indígenas, una melodía que yo solo entendía con el cuerpo. Me acerqué despacio, sin saber qué decir. El papel que Alma había encontrado estaba de vuelta en mis manos, doblado, manchado de dedos infantiles. La pregunta me quemaba por dentro. Ella, ¿está en peligro? Candelaria abrió los ojos, y aún sin ver, miró dentro de mí. El peligro no es el pozo. Esperanza, ella dijo, el peligro es lo que haces con lo que sacas de él. Me senté en el suelo, con las piernas cansadas, el rostro duro como piedra. Ella extendió su mano arrugada y tocó mi muñeca. Tu hija no va a repetir tu historia, pero tú tienes que hablar. Tragué saliva. ¿Hablar qué? Candelaria, ¿quién me va a escuchar ahora? ¿Un pueblo que olvidó lo que me hicieron? ¿Una aldea que cree que soy solo una vieja que cura con té? Ella sonrió. Aquella sonrisa serena que guardaba tempestades. Tu voz no es para ellos. Es para ella, para Alma. Tu voz puede salvar lo que queda. Aquella mañana, escribí una carta diferente, no para la policía, no para la iglesia, sino para mi hija. Fue lo más difícil que he hecho. Escribí todo con un dolor que solo quien sangró en silencio entendería. Escribí sobre su padre, sobre quién fue él, sobre lo que me quitó, pero también escribí sobre la Candelaria, sobre la noche en que fui acogida, sobre cómo sobrevivir, incluso sin saber cómo vivir. Doblé la carta con las manos temblorosas, la coloqué en el armario donde Alma siempre hurgaba, y entonces esperé, el tiempo de una niña para encontrar lo que necesita, o el tiempo de una mujer para dejar de esconderse. Tardó 3 días en que Alma anduvo diferente, más callada de lo normal, más atenta. Sus ojos buscaban los míos como si esperaran una confirmación o una negación. La tarde del tercer día, ella se acercó con el sobre en la mano. No dijo nada, solo se sentó frente a mí, con aquella mirada firme de quien sabe más de lo que debería para la edad que tiene. ¿Es verdad, mamita? La pregunta vino sin drama, sin lágrimas, solo verdad cruda. Respiré hondo, mis labios se movieron despacio, como si no supieran cómo cargar palabras tan pesadas. Sí, ella no lloró, pero los ojos se le pusieron rojos, y, por primera vez, vi en ella una rabia que parecía mía. ¿Por qué no me lo contaste antes? Tragué el sabor metálico de la culpa. Me preparé para mentir, para suavizar, pero algo dentro de mí, quizás la Candelaria, quizás el eco del pozo me impidió, porque pasé la vida entera creyendo que si lo decía en voz alta, todo volvería a destruirme. Alma se acercó, me abrazó, fuerte, silenciosa, y allí, en medio de aquella cocina de piso de tierra, con olor a té y miedo antiguo, sentí algo dentro de mí romperse del todo, pero no como una herida, como una represa, como una liberación. Lloré en el hombro de mi hija, lloré como nunca lloré, ni cuando fui herida, ni cuando fui dejada, ni cuando parí en silencio. Y entonces, hablé todo, sin parar. Dije,
el nombre, dije la noche, dije el peso del cuerpo muerto, hablé del pozo, hablé de las cartas, hablé de mí, y ella escuchó todo, sin interrumpir, sin huir. Cuando terminé, mi cuerpo temblaba como hoja en el vendaval, y Alma, con la voz tranquila, dijo, ahora es mi turno de protegerte, mamita. En ese instante, entendí, mi hija no era frágil, estaba hecha de la misma materia que me sostuvo cuando todo intentó destruirme. Ella era mi alma y mi continuación, y el pasado, ya no era solo mío. Después de que hablé, algo cambió, no solo en mí, sino en la casa, en el aire, hasta los sonidos parecían diferentes, como si la tierra hubiera escuchado también. Candelaria me observaba con aquel silencio de quien ve un alma volviendo del exilio. Tocó mi frente y dijo, ahora empezaste a vivir. En los días siguientes, Alma empezó a andar con pasos más firmes. Ya no era la misma niña, había algo nuevo en su pecho, algo que parecía fuerza, pero que también era fuego. Ella quería justicia. ¿Vas a contarlo a alguien?, preguntó una mañana, mientras revolvía la avena. ¿Contar cómo? Alma, ¿quién escucharía a una vieja? Después de tanto tiempo, ella no respondió, pero sus ojos dijeron, yo escucharía, y quizás otros también. Tomé el baúl con las cartas, revisé cada una, las que escribí a las autoridades, para el nieto del patrón, para el sacerdote, para los hombres de la aldea que fingieron no saber, estaban todas allí, esperando el momento justo. Aquella tarde, fui hasta la plaza de la aldea, la misma donde nadie me miraba a los ojos desde hacía décadas. Me senté en el banco de piedra, con el sol caliente en el rostro, dejé el sobre la fuente seca, sin nombre, sin dirección, y me fui yo. A la mañana siguiente, el rumor ya corría, una carta anónima, un nombre antiguo, un pozo olvidado. La aldea entera estaba inquieta. El nieto del patrón, ahora un hombre de traje y pose política, llegó a la aldea al tercer día, con aires de quien controla todo. Pero yo lo sexta temblar cuando escuchó el nombre de su abuelo siendo susurrado por los viejos que nunca olvidan. La policía apareció poco después. Querían preguntas, querían explicaciones, pero el miedo aún reinaba, y el silencio de la aldea era denso como el barro de las casas. Fue entonces que hice algo que nunca imaginé. Fui hasta la delegación y dejé una carta firmada, con mi nombre verdadero, Esperanza del Valle, la mujer que enterraron viva, la mujer que volvió. Al día siguiente, yo ya no era invisible. Los ojos que antes pasaban por mí como si yo fuera parte del paisaje ahora me seguían, unos con miedo, otros con vergüenza, y algunos con rabia. La carta firmada con mi nombre fue leída en voz alta en la plaza por un joven policía, que apenas podía terminar las frases. Mientras él hablaba, vi rostros palideciendo, manos apretando crucifijos al cuello, y susurros esparciéndose como fuego seco. Simón Morales, leyó, y el aire pareció estancarse. El nieto del patrón Julián Morales, ahora político en ascenso, intentó sonreír. Dijo que era absurdo, que historias antiguas no debían ser excavadas sin pruebas. Pero yo lo vi el miedo en su sudor, vi el temblor disfrazado en la comisura de la boca. Él sabía, siempre supo. Aquella noche, tiraron piedras al techo de nuestra casa. Alma se despertó asustada. Candelaria siguió durmiendo, como si ya supiera que el miedo no tiene más poder sobre quien sobrevivió a lo peor. Quieren que te detengas, Alma susurró, recostada en mi pecho. Quieren que me muera de nuevo, respondí, pero no esta vez. El silencio que me aprisionó la vida entera ahora era un arma que ya no podían usar contra mí, porque yo hablé, porque firmé, porque me levanté en medio de la plaza y dije, no vine a pedir venganza, vine a pedir que la verdad tenga donde reposar. Nadie aplaudió, nadie respondió, pero en ese momento, las paredes de la aldea escucharon, las piedras escucharon, y el pozo, por primera vez, estaba quieto, como si, por fin, hubiera sido escuchado también. 3 días después, encontraron el cuerpo.
Fue un niño quien lo vio primero, corría por los fondos de la aldea, donde nadie más iba. Cuando vio el brillo extraño en el borde del pozo, creyó que era una serpiente, pero era un trapo, una tela vieja, atrapada entre las piedras. Y entonces, el olor que no deja dudas. Llamaron a la policía, llamaron a la televisión, llamaron incluso a los que nunca quisieron involucrarse. El pozo fue cercado con cinta amarilla, y, por primera vez en más de 40 años, bajaron una cuerda dentro de él. El cuerpo estaba allí, o lo que quedaba, ropa en harapos, huesos que aún contaban una historia que nadie quería escuchar, una cadena en la muñeca izquierda, y, atado al cuello, un medallón con las iniciales San M. Julián Morales negó todo, dijo que era un engaño, una trampa para manchar su campaña, pero el pueblo ya sabía, quizás siempre lo supo, pero ahora era imposible fingir. Fui llamada a la delegación para dar mi declaración. Me senté frente a un hombre que podía ser mi hijo. Tenía ojos cansados, pero firmes, y me preguntó: ¿Fue usted quien lo mató, doña Esperanza? Lo miré, a los ojos, no con miedo, sino con la dignidad de quien ya no corre. Fui yo quien sobrevivió a él. Él anotó en silencio, luego preguntó: ¿Quiere confesar? Quiero ser escuchada. Mi declaración duró 3 horas. Conté todo, sin lágrimas, sin adornos, como una crónica del infierno que habité. Cuando salí, Alma me esperaba afuera, y sus ojos decían todo lo que las palabras no podían expresar. ¿Él merecía estar ahí?, preguntó ella. Respondí con la verdad más dura que jamás salió de mi boca: no sé, pero yo no merecía estar donde él me dejó. El cuerpo fue enterrado sin nombre, sin ceremonia, fuera del cementerio. Los periódicos escribieron titulares sensacionalistas, pero la aldea se quedó en silencio, no por miedo, por vergüenza. Después del entierro silencioso de Simón Morales, las puertas empezaron a entreabrirse. Mujeres que nunca me habían dirigido la palabra empezaron a pasar más despacio frente a mi casa. Algunas dejaban frutas, flores secas, notas, otras simplemente bajaban los ojos y seguían. Pero yo entendía, era el gesto de quien carga un dolor parecido y finalmente se permite reconocerlo en los demás. Cierta tarde, mientras barría el suelo de la cocina, alguien llamó a la puerta. Era Matilde, una de las pocas de la aldea que había sobrevivido a la juventud sin casarse. Siempre fue vista como rara. Entró con los hombros encorvados y los ojos bajos. Se sentó sin pedir permiso, y, con la voz más baja que el viento, dijo: él también me lastimó cuando yo tenía 14. Fue como un chasquido, no de sorpresa, sino de confirmación. Siempre supe que Simón Morales no me había hecho eso solo a mí, pero escucharlo de la boca de otra, era como revivirlo todo, ahora con ecos. Matilde no lloró, yo tampoco. Nos quedamos en silencio, un silencio diferente al que nos cayó por tanto tiempo, un silencio de alivio. Aquella semana, vinieron 2 más, cada una con un pedazo de la misma historia, diferentes escenas, el mismo monstruo, nombres que volvían, códigos entre miradas, saberes antiguos, sofocados por el miedo y por la iglesia. Fue Candelaria quien resumió lo que yo sentía sin saber decirlo. Cuando una mujer habla, otras recuerdan que tienen voz. Organizamos un círculo, un encuentro simple, en el patio detrás de la casa, solo mujeres, viejas, jóvenes, niñas, cada una trayendo lo que podía, flores, té, memoria. No lo llamamos denuncia, lo llamamos vigilia, y allí, a la luz de velas y ojos llorosos, la historia dejó de ser solo mía, y se volvió nuestra. La primera vigilia tuvo lugar un viernes. La luna estaba menguante, y el viento soplaba bajo, como si espiara entre las rendijas de la casa para escuchar. Montamos un círculo, con piedras alrededor del pozo, no para celebrar, sino para testificar. Cada mujer trajo algo, un pañuelo, una nota, una fotografía rota, cosas pequeñas,
pero cargadas de historia. Yo traje una cinta azul, la misma que mi padre me mandó usar el día que me llevó ante Simón Morales. Alma se quedó a mi lado, callada, atenta. Sus ojos brillaban con la furia tranquila de quien empieza a entender el mundo no por lo que dicen, sino por lo que callan. No hubo discursos. Cada mujer se arrodilló, una por una, y susurró un nombre al viento, no el nombre del agresor, sino el de ella misma, el nombre de la niña que fue olvidada, de la parte que quedó atrapada allá atrás, entre las sombras de la vergüenza. Cuando llegó mi turno, me arrodillé con las piernas temblando, sentí el olor de la tierra, de la memoria, de la culpa, y dije, Esperanza, 13 años, Zacatecas. El viento sopló más fuerte, como si me reconociera. Después de eso, tiré la cinta dentro del pozo, no para borrar, sino para devolver lo que nunca debió ser mío. En ese momento, el silencio que vino no fue aterrador, fue sagrado, un silencio que decía, ahora sí, estamos empezando. Candelaria nos observaba desde el porche, con ojos que no veía ni alma que veía todo. Al final de la noche, cuando todas ya se habían ido, ella se acercó a mí, apoyó el rostro en el mío, y murmuró, abriste una herida, Esperanza, pero también abriste un portal. Yo no sabía lo que ella quería decir, no totalmente, pero en el fondo, sentía que el dolor estaba cambiando de forma, y algo muy antiguo, quizás ancestral, se movía ahora entre nosotros. El domingo, la misa fue cancelada, por primera vez en décadas. El sacerdote no apareció, las puertas de la iglesia estaban cerradas con una cadena gruesa y un cartel, pegado con cinta vieja, reparaciones en la estructura. Regresamos pronto, pero nadie creyó. Los bancos vacíos, las velas apagadas, el silencio de Dios en aquel lugar. Todo eso decía otra cosa. Decían que el altar también tiembla cuando la verdad sube del pozo. Caminé por la aldea aquella tarde con Alma a mi lado. La gente miraba, algunas con gratitud en los ojos, otras con rencor, porque cuando una mujer habla, otras se liberan, pero algunos pierden el poder que mantenían en el grito que nunca salió a la luz. Recibí notas anónimas de apoyo, flores dejadas en la puerta, pero también escuché piedras siendo arrojadas al tejado por la noche. Los gritos no decían mi nombre, decían cosas peores. Nos llamaban a todas locas, pecadoras, desenterradoras de fantasmas. Pero los fantasmas, cuando son enterrados vivos, regresan, y regresan con hambre. El martes, Alma llegó corriendo del campo con un papel en la mano. Era una hoja del antiguo libro de bautizos de la parroquia. En ella, un nombre garabateado, Esperanza del Valle, y al lado, en tinta borrosa, hija de María del Rosario, y padre desconocido. Miré aquello como si estuviera mirando mi lápida. Esto estaba en la puerta de la escuela, dijo Alma, clavado con un clavo oxidado. Era una advertencia. Alguien, o varios estaban diciendo que sabían quién era yo, y que no querían que nadie más lo supiera. Aquella noche, Candelaria me llamó, hizo un té oscuro, fuerte, me dio un collar, que nunca había visto. Es de antes de los padres, dijo, te protegerá cuando los hombres olviden que hay cosas que no se pueden callar. ¿Y qué hago ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella sonrió, como quien ya vio el final de la película. Ahora, sigues. Aquella madrugada, soñé con mi madre. Estaba sentada a la orilla del pozo, los pies descalzos, el rostro cubierto por un velo blanco que el viento insistía en levantar, pero sus ojos eran los míos, y ella me decía, sin mover los labios, si rompes el silencio, vendrán con piedras, pero si te callas de nuevo, vendrán por tu hija. Me desperté con el pecho jadeante, el sueño aún pegado a mis huesos. Fui hasta el altar improvisado que Candelaria mantenía con ramas secas, trozos de piedra y hojas de papel arrugadas con oraciones. Encendí una vela, me arrodillé, y por primera vez en décadas, recé, no a un dios de altar, sino a las mujeres que vinieron antes, a las que fueron calladas,
a las que ni siquiera tuvieron nombre en la lápida. Escuchen, susurré, ahora yo hablo por todas nosotras. A la mañana siguiente, alguien pintó en el muro de la escuela: brujas calladas viven más. No era ignorancia, era miedo, miedo de lo que una verdad femenina es capaz de destruir cuando es liberada. Fui hasta allí, con Alma, tomamos pintura, y cubrimos la frase. En su lugar, escribí con letras torcidas, pero firmes: calladas mueren por dentro. Candelaria apareció más tarde. Dijo que soñó con sangre en las escaleras de la iglesia. Dijo que vio hombres de traje y ojos vacíos caminando por la aldea con el alma apestando a impunidad. Ellos van a intentar detenerte, dijo, porque te volviste espejo. Y hay gente que prefiere romper el espejo que mirarse a sí misma. Aquella noche, Alma durmió conmigo, su cuerpo pequeño recostado en el mío, respirando en paz. Y yo supe, si volvieran, si quisieran borrarme de nuevo, esta vez, tendrían que enfrentarme entera, porque ahora, por primera vez, yo era entera. Guardé muchas cartas, escribí para el sacerdote, para el juez, para el hijo del hombre que me borró. Ninguna fue enviada, las escribía como quien grita bajo el agua sin sonido, pero con desesperación. Algunas las quemé, otras las escondí bajo tablas, por vergüenza o por rabia. Pero, aquella mañana, algo en mí cambió. Tomé una hoja limpia, mi caligrafía ya no era tan firme, pero el pulso sabía el camino. Escribí con la certeza de que cada palabra era una piedra de vuelta, no con violencia, sino con precisión. Mi nombre es Esperanza del Valle. Fui entregada como pago de una deuda. Tenía 13 años. Fui abusada, silenciada y olvidada. Enterré a mi agresor hace más de 40 años. Y ahora, estoy lista para ser escuchada, no para que se venguen por mí, sino para que nunca más le hagan lo mismo a otra niña. Firmé, la metí en un sobre simple, sin sello, sin destino, solo una frase en el exterior, para quien todavía cree que el silencio salva. Fui hasta el mercado de la aldea. Había movimiento, miradas, susurros. Pasé como siempre pasé, cabeza erguida, pero el corazón en guerra. Me detuve, frente al tablón de anuncios, donde se anuncian fiestas, velorios y productos perdidos. Clavé la carta con un clavo viejo. Nadie dijo nada, nadie me impidió, pero en ese momento, yo escuché a un pájaro cantar. Después de días callado, escuché los pasos de Candelaria viniendo por detrás, despacio, y escuché dentro de mí el sonido que más esperé una vida entera para escuchar: el ruido de una cadena rompiéndose. El silencio todavía estaba allí, pero ya no me dominaba. Durante tantos años, caminé entre ellos como una sombra, saludaba a los vecinos con un gesto tímido, ayudaba en partos, en rezos, en tés curativos. Todos aceptaban mi presencia con gratitud, pero sin mirarme a los ojos por demasiado tiempo. Era como si yo fuera útil, pero no completa, respetada, pero no incluida, una presencia que confortaba, siempre que no exigiera espacio, siempre que no hablara de lo que dolía. Pero después de la carta en el tablón de anuncios, algo cambió. A la mañana siguiente, el panadero me dio el pan sin cobrar. La mujer de la tiendita me ofreció café. Un niño pequeño me llamó Doña Esperanza con las dos palabras juntas, como si fueran un solo nombre, como si ya significaran más de lo que él mismo sabía. Y cuando pasé por la plaza, 3 mujeres me siguieron con los ojos. No desviaron la mirada, no bajaron la cabeza. Me miraron como quien ve una chispa y quiere entender de dónde viene la llama. Volví a casa con las manos llenas y el corazón confundido. Me senté en el banco de piedra detrás de la cocina. Alma vino y apoyó la cabeza en mi regazo. Ellos te ven ahora, mamita, dijo. Y era verdad, pero verme significaba también ver lo que ellos intentaron enterrar conmigo. A algunos no les gustó. Un hombre escupió en el suelo cuando pasé. Otro murmuró: bruja vieja. Escuché, pero continué, porque ahora, lo que yo cargaba en la espalda ya no era solo mi historia, era el peso de todas las que no pudieron contarla. Aquella noche,
saqué todos los papeles que quedaban del escondite, los que aún estaban por decir, los que parecían demasiado para que el mundo los escuchara, y me di cuenta, ya no necesito esconderlos, no necesito que nadie los valide, porque finalmente, la mujer invisible había sido vista, y eso, por sí solo, era un milagro. Él regresó con autos negros y paraguas abiertos, incluso sin lluvia. Julián Morales, hijo del hijo, el heredero de un imperio que nadie nombra, pero que todos sienten en el aire como humo de quemado que nunca se apaga. Bajó del auto con la postura de quien manda, traje azul oscuro, zapatos brillando como pecado nuevo, pero los ojos eran los mismos del abuelo. Cuando me vio en la plaza, disimuló la incomodidad con una sonrisa educada, de esas que se ensayan frente al espejo para engañar a la cámara. Caminó hacia mí con pasos calculados. Doña Esperanza, dijo, como quien pisa un campo minado. Morales, respondí, sin señor, sin cortesías. Él sonrió, vengo en nombre del orden. Algunas declaraciones recientes han causado ruidos innecesarios. La verdad siempre hace ruido, Julián. Es que ustedes se acostumbraron al silencio. Él entrecerró los ojos, pero mantuvo la máscara. Sacó un sobre del saco y me lo extendió. Una oferta, a cambio de paz, de olvido, mutuo. Tomé el sobre. Estaba pesado. No lo abrí, solo lo sostuve con firmeza. Lo miré a los ojos, y pregunté, ¿usted sabe lo que su abuelo me hizo? Él no respondió, pero el músculo que le tembló bajo la mandíbula lo dijo todo. Entonces sepa esto, yo enterré a su abuelo una vez, y si es necesario, entierro su legado también. Me di la vuelta, dejé el sobre en la mano de un niño en la calle, le dije que lo entregara a la fogata de la escuela. Volví a casa, con el cuerpo temblando, sí, pero con la sangre intacta. Alma estaba en el porche. Cuando me vio, sonrió. ¿Qué quería él? Comprar el silencio, respondí. Ella sacudió la cabeza. Demasiado tarde. A la mañana siguiente, el fuego de la escuela aún humeaba. El sobre de Julián fue arrojado al centro de la fogata, como pedí, pero lo que nadie esperaba es que alguien lo filmaría. Un niño, con el celular escondido, registró todo, el papel abriéndose, el dinero cayendo, las palabras quemándose en el crepitar de las llamas. El video circuló, primero entre los adolescentes de la aldea, después, por la ciudad vecina, y entonces, cruzó fronteras que ni la propia historia preveía. Esta es la mujer que quemó el silencio, decían los subtítulos. Recibí mensajes que nunca imaginé, mujeres de otros estados, otros idiomas, otras edades, diciendo, tú contaste, mi historia también. Era como si un grito antiguo estuviera siendo ecoado por bocas que hace mucho tiempo olvidaron cómo hacer sonido, pero no a todos les gustó la semilla creciendo. En la misma semana, invadieron mi casa, no se llevaron nada de valor, solo desordenaron, rompieron papeles, tiraron hierbas al suelo, derramaron el caldo de las botellas que Candelaria guardaba como oro. En medio de la sala, dejaron una palabra escrita con carbón en la pared, basta. Cuando la vi, me reí, no porque no doliera, sino porque la palabra estaba equivocada. Basta ya se ha dicho demasiado a mujeres como yo, basta de llorar, basta de recordar, basta de hablar, basta de sentir. Ahora, quienes gritan basta son ellos, porque tienen miedo. Candelaria limpió el suelo con agua y sal. Ellos pueden invadir tu casa, dijo, pero no pueden invadir tu verdad. Aquella noche, escribí de nuevo, pero no una carta, escribí un manifiesto, y lo firmé con el nombre que la aldea intentó olvidar, Esperanza del Valle, sobreviviente, testigo, raíz. El manifiesto fue leído en la radio comunitaria por una mujer que nunca me había dirigido la palabra antes. Su voz temblaba, pero cada palabra atravesaba el aire como puñal afilado. Ella leyó pausadamente, como quien carga un cuerpo sagrado, línea por línea, y el nombre Esperanza del Valle resonó por las casas, por las calles,
por los oídos de quienes un día fingieron que yo no existía. Aquel día, fui al mercado, como siempre, pero nadie me miró a los ojos, ni con rabia, ni con respeto. Era como si el sonido de mi nombre ahora incomodara sus oídos, como si se hubiera vuelto maldición y milagro al mismo tiempo. Un hombre me detuvo a la salida, alto, rostro arrugado, sombrero bajo. Lo miré bien, era primo de Simón, de esos que bebían del mismo vaso, jugaban en la misma baraja. ¿Qué quieres, mujer? Dijo. Gloria, castigo, medalla. Lo miré con una calma que solo quien murió una vez puede tener. Quiero que nadie más necesite tragar sangre para sobrevivir. Él escupió en el suelo, dio la espalda, pero no dijo nada más. Cuando volví a casa, Alma estaba leyendo una de mis cartas antiguas, aquella en la que conté cómo escuché los primeros gritos de otra niña siendo llevada al cuarto antes que yo. Ella me miró con ojos llorosos y dijo: ¿Crees que algún día alguien va a pedir disculpas? Respondí sin pensar: no, pero van a recordar, y eso ya cambia el mundo. Aquella noche, planté un brote de flor al lado del pozo, primero por mí, luego por cada niña que nunca pudo contar su propia historia. La tierra es seca, sí, pero hasta ella, cuando escucha un nombre verdadero, sabe el momento de florecer. Fue en aquella madrugada, entre el olor a leña y el canto atrasado de un gallo, que llegó el ruido, vidrio rompiéndose. Después, el chasquido seco de la puerta, siendo forzada. Me levanté de un sobresalto. Alma gritó mi nombre, corrí hacia ella, la abracé con fuerza. Candelaria ya estaba de pie, con el rostro firme, sosteniendo el cuchillo de cortar raíces como si fuera una espada. Pero ellos no entraron. Dejaron algo en el suelo del porche, una muñeca, con la boca cosida, y en su regazo, una piedra sucia, con una única palabra grabada: mentira. Me quedé allí por minutos, el pecho oprimido, la sangre helada, no por el miedo, sino por lo que aquello representaba: una advertencia, un símbolo, el intento final de callarme. Candelaria tomó la muñeca en sus manos como quien toma un corazón roto. No dijo nada, solo encendió 3 velas y puso sal alrededor de la casa. Ellos quieren que te detengas, porque ahora saben que lo que dices siembra duda en el corazón de quien siempre obedeció. ¿Me tienen miedo?, pregunté. No, esperanza. Le tienen miedo a tu historia. A la mañana siguiente, colgué la muñeca frente a la casa, en el tendedero, con la boca aún cosida. Pero debajo de ella, pegué un cartel: esta es la infancia que ustedes fingieron no ver. Ahora miren. Y la aldea miró. Algunos desviaron la mirada, otros lloraron, pero nadie pudo decir que no sabía, porque la verdad, una vez expuesta a la luz, no regresa a la sombra, aunque intenten apagarla. Y en ese momento, entendí. Lo que antes era solo una sobreviviente, ahora era semilla, y también espina. Fue Alma quien insistió: quiero ver dónde empezó todo. Intenté disuadirla. Leer, dije que era peligroso, que era innecesario, pero en el fondo, yo sabía que había un ciclo que cerrar, y quizás ella necesitaba ver con sus propios ojos lo que yo cargué por décadas dentro del pecho. Fuimos a mediodía, cuando el sol era más fuerte, como si la luz pudiera protegernos de aquello que vivía en las sombras. El viejo caserón todavía estaba allí, deteriorado, tomado por la maleza y el olvido. Las paredes, antes orgullosas, ahora cubiertas de musgo y grietas. El portón oxidado cayó al menor empujón, y el silencio allí dentro era diferente. No era vacío, era denso. Cada paso resonaba recuerdos. Vi el pasillo donde cargué cubetas de agua con los brazos sangrando. Vi la ventana por donde intenté escapar en pensamiento. Vi la puerta, aquella puerta. Alma se detuvo frente a ella. No necesitaba decir cuál era. El aire allí era más frío, incluso bajo el sol abrasador. Ella apoyó la mano en la madera y cerró los ojos. Nos quedamos allí en silencio. ¿Quieres entrar?, pregunté, casi sin voz. No, respondió ella, quiero que nadie más lo necesite. Enterré algo allí aquel día, no un cuerpo,
Eso ya lo había hecho. Enterré el miedo a regresar. Enterré la idea de que el lugar aún me poseía. A la salida, encontramos a una mujer vieja sentada a la sombra de un árbol. No dijo su nombre, pero me miró a los ojos y dijo, yo también serví aquí. Tenía 15, nos reconocimos sin necesidad de más palabras, y en ese momento, me di cuenta, el pozo puede haber tragado un cuerpo, pero el caserón tragó muchas almas, y ahora, ellas comenzaban a salir por la rendija de la puerta, una por una. Fue días después de la visita al caserón que él apareció, un niño, uno de los que vivía corriendo por la plaza, sin camisa, los pies agrietados por la tierra caliente, vino hasta mi puerta con un objeto envuelto en un trapo viejo. Encontré esto en la casa grande, estaba dentro de la pared, rota, cerca del cuarto oscuro. Mis dedos temblaron antes incluso de tocar. Era un cuaderno, pequeño, de cuero gastado, con los bordes comidos por el tiempo, pero al abrirlo, el olor del pasado escapó como polvo olvidado. Las primeras páginas estaban borrosas, pero después, las palabras eran claras, firmes, escritas por la mano de una mujer, no la mía. Cada página contaba un pedazo de un horror silencioso, relatos cortos, fechas, nombres, y, por último, una firma, Teresa Ramos, 1977. La última frase del cuaderno aún palpita en mí. Si alguien lee esto un día, no me busque. Solo no permita que vuelvan a hacer esto con otra niña. Teresa, yo la recordaba, una de las primeras en desaparecer de la hacienda. Dijeron que había huido, que no soportó y corrió, pero allí estaba su voz, guardada entre las paredes, esperando décadas hasta ser liberada. El cuaderno era una prueba, no solo de mi historia, sino de tantas otras que fueron borradas incluso, antes de ser contadas. Lo llevé hasta Candelaria, ella no lo tocó, pero dijo, cuando la verdad se une a otra, se vuelve llama. Alma quiso leer, se lo di, vi sus ojos cambiar con cada página, vi la inocencia bailar al borde del abismo, pero también vi el valor crecer. Ella me devolvió el cuaderno con las manos firmes. Ahora nadie más puede fingir que no sabía. Y yo supe, esta historia nunca fue solo mía. Él regresó, Julián Morales, pero esta vez no estaba solo. Vino con reporteros, micrófonos, cámaras. Intentaba transformar el horror en espectáculo, usar el circo de los medios para lavarse las manos sucias con el jabón de la negación pública. Estas acusaciones son infundadas. La gente está alterando recuerdos distorsionados. Familias enteras están siendo perjudicadas. Yo me quedé de pie, a la orilla de la plaza. Él me vio, y dudó. Sus ojos, algo en ellos me incomodaba. Un brillo, un gesto al sonreír, una forma de fruncir el ceño. Fue entonces cuando vi, como un rayo, los ojos de Alma, los mismos. Se me heló la sangre. Volví a casa en silencio. Alma me esperaba, dibujando en la mesa. Me miró con dulzura. No sospechaba nada, pero yo sabía cómo el cuerpo guarda cosas incluso antes de que la mente lo sepa. Me senté en el cuarto, tomé mis papeles, mis cálculos, las fechas, y entendí lo que se me escapó por años. Julián Morales no era solo el nieto de Simón, era mi hijo. Mi cuerpo tembló, quedé embarazada a los 13, fui abandonada, di a luz en la sombra de la miseria, creí que el niño había muerto. Me dijeron que nació sin vida, mintieron, robaron, lo criaron con el nombre del abuelo, le alimentaron el mismo odio, y ahora, él regresaba como heredero no solo del poder, sino de mi propia sangre, un hijo que nunca supo que era mío, un enemigo moldeado con lo que sobró de mí. Candelaria entró en el cuarto, me miró como quien huele la revelación. Ahora entendiste, ¿por qué él intenta callarte tanto? Me desplomé. Alma entró, me abrazó, y por primera vez, no tuve miedo de lo que me hicieron, sino de lo que me quitaron sin que yo lo supiera. Pasé la noche sin dormir. Cada recuerdo del pasado parecía haber ganado un nuevo rostro, el rostro de él, su sonrisa, el tono de voz,
la forma de caminar como quien cree que el mundo le pertenece, y ahora yo sabía por qué. Mi hijo fue criado por el propio monstruo que me destruyó, alimentado con mentiras, vestido con herencia, enseñado a olvidar las voces que su existencia borró. Él lleva mi sangre, pero nunca me conoció, nunca supo lo que tuve que morir para que él viviera. Pensé en buscarlo, mirarlo a los ojos, decirle, Julián, eres hijo de una mujer que fue enterrada viva, pero no pude, porque lo que vi en sus ojos no fue duda, fue desprecio, y más que eso, fue miedo, no de lo que yo soy, sino de lo que él puede ser, si descubre la verdad. Me senté en el suelo de la cocina con el cuaderno de Teresa en las manos. A mi lado, Alma dormía acurrucada, su pecho subía y bajaba con calma, como si el mundo de afuera no estuviera a punto de explotar. Candelaria apareció en la puerta, se quedó en silencio, luego dijo, ¿vas a contarlo? Sacudí la cabeza, con los ojos llenos. Él no merece saber. Ella se acercó, puso la mano sobre mi hombro, pero tú mereces estar completa. Nos quedamos allí un rato, dos mujeres completas por los pedazos. A la mañana siguiente, escribí una carta más, para Julián. No la entregué, todavía no, la guardé en un sobre blanco. En la parte superior, escribí, para el día en que dejes de negar el espejo, y la guardé, bajo la planta que Alma riega todos los días. No sé si él querrá saber, pero si un día él pregunta, la respuesta estará allí, y que Dios lo prepare para descubrir que la boca que él intentó callar, fue la misma que un día susurró, amor antes de ser arrancada de sí. Aquella noche, él regresó, no Julián, el pozo, en mis sueños, era más ancho, más profundo, pero no oscuro, había luz allí dentro, y en el fondo, ya no había huesos, había palabras, papeles flotando, cartas escritas a mano, balanceándose como hojas en viento de tormenta. Desde lo alto, yo observaba, y una voz, quizás la mía, quizás la de todas, decía, ahora está lleno de todo lo que nadie quiso escuchar. Me desperté con el pecho ligero y los ojos húmedos. Fui hasta allí, el viejo pozo, el mismo, pero ahora con flores creciendo alrededor. Las que Alma plantó, las que resistieron al suelo seco, las que abrieron sin pedir permiso. Me senté en el borde, cerré los ojos, y agradecí, por haber sobrevivido, por haber hablado, por haber hecho que el mundo, aunque por un hilo, escuchara. Candelaria vino más tarde, se sentó a mi lado. Sabes que no ha terminado, ¿verdad? Dijo. Nunca termina, respondí. Ella sonrió, serena. Sacó una carta del bolsillo. Esta es la primera de muchas que otras van a escribir. Leí sin prisa. Era de una joven, 17 años. Decía que escuchó mi historia y que decidió no callar la suya, que se inspiró, que me llamaba abuela del fuego. Sonreí. Quizás yo nunca reciba disculpas. Quizás Julián nunca lea mi carta. Quizás la aldea tarde generaciones en sanar. Pero allí, en la orilla del pozo donde enterré lo peor de mí, ahora florecían semillas, y algunas ya empezaban a volverse bosque. Fue un domingo lento. La aldea respiraba en silencio después de tantos susurros. Parecía que todos intentaban volver a la rutina como si la rutina aún fuera posible. El mercado estaba más vacío, las campanas de la iglesia silenciadas desde la última carta y hasta los perros ladraban menos. Fue entonces cuando el niño apareció, otra vez, el mismo que trajo el cuaderno de Teresa. Esta vez, estaba pálido, las manos le temblaban, y sus ojos parecían haber visto el propio infierno. Doña Esperanza, dijo, jadeando, hay otro. Mi piel se erizó incluso antes de escuchar el resto. Otro que, él señaló el campo, detrás de la escuela abandonada. Otro pozo. Corrí como si mis huesos aún fueran jóvenes. Candelaria intentó seguirme, pero se quedó. Alma vino conmigo. No dijo nada, ella sabía. Allí estaba. El suelo se había hundido con la lluvia de la noche anterior.
revelando la antigua tapa de piedra, un pozo más pequeño, más superficial, escondido bajo arbustos y abandono, y el olor, el mismo. La policía llegó rápido. Esta vez, quizás por miedo a la repercusión, quizás por vergüenza, cercaron el área, y cuando lo abrieron, el cuerpo estaba allí. No era Simón, no era mujer, era niño, un niño, quizás de 8 años, con un collar en el cuello, y un pañuelo en la muñeca. El pañuelo, igual al que Candelaria ha cosido por décadas. Me quedé parada, Alma me sujetaba la mano con fuerza, y entonces, me di cuenta, el silencio que me hirió, no era solo mío, la podredumbre de la aldea, era más antigua, más profunda, y ahora, el eco de lo que enterraron, comenzaba a volver en gritos. El segundo cuerpo cambió todo, ya no era un rumor, ya no era una carta, era carne, era hueso, era un niño, y era irrefutable. Los agentes vinieron de la capital, policía forense, prensa, fiscales. Aquella tierra seca, por tanto tiempo olvidada, ahora estaba rodeada de reflectores, cámaras, grabadoras. Pero la aldea seguía callada, no por miedo esta vez, por vergüenza. El delegado me llamó para hablar. Dijo que mi historia abrió la investigación, que el cuaderno de Teresa ahora formaba parte de la investigación, y que había posibilidad de exhumar más tierras, buscar más fosas. Pero él dudaba. Doña Esperanza, ¿usted entiende lo que está pasando? Sí. Respondí, ustedes están descubriendo que el silencio que protegieron por décadas era una fosa común. Los medios querían entrevistas. No las di, no por cobardía, sino porque mi voz ya había hecho lo que necesitaba. Ahora era el momento de que otros hablaran. Y fue ahí donde empezó lo que nadie esperaba. Madres, viejas, delgadas, encorvadas por el tiempo, empezaron a salir de sus casas con retratos amarillentos, fotos de niños y niñas desaparecidos hace 40 años, 30, 20, nombres que desaparecieron de los registros, niños que huyeron, que se fueron con tíos, que se volvieron un problema. No, ellas nunca huyeron, fueron borradas, y ahora, el suelo las devolvía, una por una. Candelaria encendió velas por cada nombre dicho, y yo escribí una nueva carta, corta, simple. Si la justicia falla, la memoria no fallará, y la memoria también es fuego. Durante años, vivieron como si nada hubiera pasado, los hombres que jugaban cartas en la plaza, los que se daban palmadas en la espalda al salir de la iglesia, los que decían eso es cosa de mujeres cuando alguna intentaba hablar. Ahora, andaban con la cabeza baja, algunos desaparecieron, otros cerraron puertas, y había quienes empezaron a rezar demasiado, como si las oraciones pudieran borrar los ecos, que volvían del fondo de la tierra. La escuela fue cerrada, el alcalde primo de Julián emitió una nota vaga, colaboración total con las investigaciones, pero nadie creía ya. Las mujeres, esas estaban diferentes. Matilde empezó a hablar. María también. Josefina, que nunca salía de casa, escribió una carta leída en la radio. Él me tocó cuando yo tenía 9. Mi padre vio, y me mandó callar. Las cartas se multiplicaron, y los muros de la aldea empezaron a tener frases escritas con carbono. Somos las nietas de las que ustedes llamaron locas. Aquí, la vergüenza no es nuestra. Ellos sabían, todos sabían. La comisaría recibió una avalancha de relatos, pero con ellos, también llegaron amenazas, cartas anónimas, puertas pateadas por la noche, radios quemados, miradas de odio. Alguien pintó en el muro de mi casa, tú destruiste lo que era nuestro, y yo, con la calma de quien ya perdió todo, escribí debajo, con tinta roja, no, yo revelé lo que ustedes escondieron. La aldea ya no podía fingir que dormía, porque ahora, los gritos enterrados soñaban demasiado alto para ser ignorados. El papel siempre fue mi refugio. Escribía para no enloquecer, para coser los pedazos, para decirme a mí misma que aún existía, pero ahora, escribir dejó de ser refugio, pasó a ser acto, arma, testimonio. Tomé una hoja grande,
de esas de cartel, y escribí con tinta negra: mi nombre es Esperanza del Valle. Me quitaron la infancia, la voz, el hijo, pero no me quitarán la verdad. La puse frente a la casa, colgada, en el tendedero, como quien tiende una herida para que se seque al sol. Alma me ayudó a pegar copias en la escuela, en el mercado, en la iglesia. Era la primera vez que ella andaba conmigo por las calles sin miedo, con orgullo. La gente leía, y desviaba la mirada, pero leía. Candelaria decía: cuando escribes así, la tierra tiembla un poco, como si ella también estuviera esperando que alguien dijera esas cosas en voz alta. La semana siguiente, surgieron más cartas, anónimas, torpes, pero reales. Una decía: él era mi tío, yo tenía 7. Otra: mi padre decía que yo inventaba, pero yo recuerdo. Y entonces, una nueva apareció, escrita con una letra que me heló la columna vertebral: yo también soy hijo de Simón Morales, pero no fui criado para odiar. Quiero escucharte, sin nombre, sin dirección, pero con algo que yo nunca había recibido de un hombre ligado a él: voluntad de escuchar. Guardé la carta entre mis cosas, porque quizás fuera el comienzo de algo nuevo, y porque, finalmente, escribir estaba haciendo hablar al mundo. Fue dejada discretamente, entre las páginas de la Biblia en la sacristía. Nadie supo decir quién la puso allí, pero cuando el nuevo sacerdote, joven, tímido, diferente del anterior, la encontró, decidió leerla en voz alta, durante una misa casi vacía. Las palabras eran simples, escritas con rabia contenida: ¿cuántos cuerpos necesitan salir del suelo para que la iglesia pida perdón? ¿Cuántas niñas gritaron dentro de estas paredes y ustedes dijeron: esto es una prueba de fe? ¿Cuántos hombres con sotana tocaron lo que no les pertenecía y fueron transferidos, nunca castigados? Silencio total, ni el sonido de las campanas. Después, venía la firma: Doña Esperanza no está sola, y el pecado ahora es de quien finge no ver. Aquella misma tarde, me buscaron, primero, los fieles, después, los sacerdotes, por último, el propio obispo local. Aquí tienes la continuación traducida al español de México. ¿Usted escribió esa carta?, preguntó él, con voz baja, mirando a todos lados, como si las palabras pudieran quemar sus ropas santas. No, respondí, pero podría haber sido. Él tartamudeó, sacó una cadena del cuello, besó el crucifijo como si fuera un escudo. Es peligroso remover lo que ha estado enterrado por tanto tiempo. Yo sonreí. Peligroso es fingir que Dios vive en un altar, cuando en realidad, Él llora enterrado con los niños que ustedes nunca velaron. No hubo respuesta. A la semana siguiente, 2 hombres de la iglesia dejaron la aldea, y una nueva misa fue celebrada, pero ahora, por mujeres. Una de ellas leyó mi nombre en voz alta. Dijo: que esta tierra nunca más calle a sus hijas, que la fe no sea excusa, sino cura. Y yo, sentada en la última fila, con las manos de Alma entre las mías, cerré los ojos, porque finalmente, empezaban a rezar por los vivos, y también por los que nunca pudieron ser enterrados con dignidad. Apareció pegada en la puerta de la presidencia municipal con un clavo torcido y cinta adhesiva vieja, escrita en papel de estraza, letra firme, sin firma: presidente municipal. Usted sabía, cuando visitó la hacienda con su padre, cuando jugaba en el patio y fingía no oír los gritos, cuando recibió donaciones del patrón, cuando permitió el cierre de los archivos de la escuela. Usted sabía, y ahora, todos lo saben también. No era una amenaza, era una sentencia. La aldea leyó, silenciosa, pero el efecto fue inmediato. A la mañana siguiente, el presidente municipal canceló apariciones públicas. La prensa local intentó contactarlo, pero él no dio entrevistas. Dijeron que tuvo crisis de salud. Otros decían que preparaba su huida, pero para mí, era el peso de la verdad. Finalmente cobrando, recibí una nota anónima, dejada en la puerta de mi casa: Doña Esperanza,
su valentía nos quitó la venda de los ojos, pero también encendió la furia de quienes viven de la ceguera. Alma leyó conmigo, y dijo, ellos tienen miedo, no de ellos, respondí, sino de lo que sucede cuando una mujer no se dobla. Aquella tarde, otra madre vino a visitarme, traía una caja de zapatos, dentro, cartas de su hija desaparecida, diarios, pequeñas anotaciones con fechas, nombres, señales. Ella avisó, pero yo no supe escuchar. Me entregó la caja como quien entrega un corazón. Haz con esto lo que yo no pude. Y allí, entendí, cada carta no era solo voz, era espejo, y ahora, todos tenían que verse, quisieran o no. Apareció colgada del badajo, de la campana de la iglesia, balanceándose con el viento como si hubiera sido dejada allí por manos que conocen el miedo pero decidieron atravesarlo. No había remitente, pero había dolor, mucho. Yo era una niña, él era un líder. Yo gritaba. Por la noche, mi madre rezaba, mi padre callaba. Hoy soy un hombre, y aún siento su mano en mi cuello cuando duermo. Simón Morales no fue uno, fue muchos. Fue iglesia, fue escuela, fue hogar, y el silencio de la aldea fue el paño que cubrió cada crimen. La lectura de la carta ocurrió en público, por Alma. Ella lo pidió, dijo que quería ser la voz de aquel que nunca pudo gritar en voz alta. Se subió a la barda de la plaza, con el papel en sus manos pequeñas, pero firmes. Leyó con la fuerza de quien ya entendió el valor de una verdad. Después de que terminó, nadie aplaudió, pero nadie se fue, porque aquella carta no acusaba solo a Simón, arrancaba el velo de todos los que lo permitieron. La plaza se quedó en silencio, y en ese silencio había algo nuevo, respeto. Aquella noche recibí otra visita. Un hombre, rostro marcado, ojos hundidos, se detuvo frente a mi puerta y dijo, no sé quién escribió esa carta, pero podría haber sido yo, y por primera vez, uno de los hombres de la aldea lloró delante de mí. No pidió perdón, no se justificó, solo lloró, y aquel llanto, más que cualquier palabra, fue una señal de que algo, de hecho, comenzaba a cambiar. Porque cuando incluso los hombres empiezan a sentir lo que siempre fue echado sobre los hombros de las mujeres, el mundo, por fin, se mueve. Fue al final de una tarde calurosa, con el cielo teñido de naranja y el viento cálido entrando por las rendijas de la ventana, que Alma habló, no como niña, sino como mujer que empieza a unir piezas y a encontrar preguntas en el espacio entre las respuestas. Mamita, tú ¿ya mataste a alguien? Me quedé en silencio, no por miedo, sino porque supe, en ese instante, que la inocencia había terminado, y no era malo, era necesario. ¿Quieres saber si yo maté a Simón Morales? Ella asintió. Oh sí, solo lo dejé caer. Ella me miró a los ojos, los mismos ojos que me miraron desde la cuna, pero ahora con otra luz. Un tipo de búsqueda. Quiero saber quién fuiste. Antes de ser mi madre, mis labios temblaron, porque esa era la pregunta más difícil. Fui lo que sobró de una niña rota. Fui el silencio, fui la sombra, después fui valentía, y ahora soy todas ellas. Alma se acercó, apoyó la cabeza en mi pecho. Él te lastimó, pero tú también elegiste qué hacer con eso, ¿verdad? Asentí. ¿Y todavía crees que hiciste lo correcto? Tardé, pero respondí, no hice lo correcto, hice lo posible, y a veces, lo posible es lo que salva. Ella se quedó en silencio por un tiempo, después susurró, si hubiera sido yo habría hecho lo mismo, y allí, entendí, mi hija no heredó solo el dolor, ella heredó la fuerza de quien elige qué hacer con él, y quizás, eso fuera la verdadera justicia. Él llegó sin ruido, vestía camisa blanca arrugada, ojos hundidos por noches mal dormidas, y un cuaderno con anotaciones que temblaban más que su mano. Dijo que era investigador del caso Morales, enviado por una instancia superior. Después de que los cuerpos empezaron a hablar más alto que las notas oficiales, estoy aquí para conectar los puntos, dijo. Lo miré como quien ve a alguien acercarse a un agujero sin fondo.
porque yo sabía, algunos puntos no se conectan, se confrontan. Le mostré las cartas, el cuaderno de Teresa, la caja de la niña desaparecida, las anotaciones de la escuela borradas, las fotos antiguas, las firmas de bautismo falsas. Él escuchaba, anotaba, pero algo en sus ojos decían, él está escuchando más de lo que puede soportar. Se quedó horas allí, sentado conmigo y Alma, preguntó nombres, fechas, describió la arquitectura de la hacienda con precisión, como si ya hubiera leído más de lo que confesaba, y entonces, en un momento de silencio, preguntó: ¿Usted confirma que fue responsable directa de la muerte de Simón Morales? La pregunta no era policial, era moral. Respiré hondo. Yo fui responsable de la vida que él me quitó. La muerte fue elección de la tierra. Él no anotó eso, solo cerró el cuaderno, y por un instante, sus ojos se humedecieron. ¿Sabe? Mi madre tiene el nombre de una de las mujeres mencionadas en las cartas, pero ella nunca habló de eso. Quizás ahora ella hable. Él asintió, pero antes de irse, hizo algo que me sorprendió. Dejó la insignia sobre la mesa, y dijo: si necesitan, vuelvan a llamarme, pero a partir de ahora, yo también soy testigo. Y en ese instante, vi que el caso dejaba de ser solo una investigación, se volvía legado. La noticia llegó antes que el cuerpo. Un grupo de niños encontró algo en las orillas del río seco, entre piedras y trozos de plástico viejo. Era él, olor lo que lo delataba, siempre él, ese olor que ya se había convertido en una señal de alerta entre nosotras. No tardó en formarse la multitud, policías, periodistas, curiosos, madres con ojos rojos, y allí estaba, cuerpo masculino, adolescente, brazos atados, boca cubierta con un pañuelo, el mismo tipo de pañuelo que ahora era símbolo de las vigilias, el mismo que cosíamos en las reuniones, el mismo que Candelaria colgaba en las ramas de los árboles en memoria de las que se fueron, pero estaba sucio, manchado, puesto como advertencia. Las cámaras llegaron antes que la policía, y antes de que la pericia terminara, la aldea ya murmuraba: es represalia, es un mensaje, es para silenciar de nuevo. Volví a casa con Alma en silencio. Su mirada ya no era de niña, era la de quien empieza a entender el precio de despertar conciencias. Aquella noche, Candelaria encendió 12 velas, cada una por un nombre que aún no había sido dicho. Luego se volvió hacia mí y dijo: la justicia anda con pies sucios, y a veces pisa donde ya sangró. Me quedé allí, mirando el fuego, sintiendo que el estómago se me revolvía. Sabía lo que vendría después. Sabía que intentarían transformar nuestra valentía en culpa, y entonces, antes de que alguien tomara la palabra por nosotras, escribí una nueva carta, leída en la radio. No fuimos nosotras, no matamos a nadie, pero si enterramos a este niño en silencio, seremos cómplices, y cómplice, nunca más. A la mañana siguiente, encontraron otra carta, pegada en la estatua del fundador de la aldea. Ustedes no mataron a este niño, pero el miedo que ustedes despertaron, Ciro, y la plaza se dividió entre los que querían seguir cavando, y los que querían enterrarlo todo de nuevo. Fue como en los viejos tiempos. Desapareció sin dejar rastro. Julián Morales, el nieto, el político, el rostro del legado que intentaba mantener vivo el imperio del abuelo. El lunes, él estaba en la radio, dando entrevistas, diciendo que todo era una gran trampa de militantes feministas resentidas. El martes, desapareció. El coche fue encontrado vacío, a orillas del camino de terracería que lleva al antiguo caserón. Puertas abiertas, faros encendidos, un zapato tirado en el lodo. Nada más. La noticia corrió como un rayo. Para algunos, fue castigo divino. Para otros, venganza. Para la prensa, un festín de teorías. Pero para mí, era el pasado dando otra vuelta en el tiempo. Y en medio del alboroto, recibí un sobre, sin remitente, dentro, solo una foto, una de cuando Julián era niño.
sentado en el regazo de Simón, ambos sonriendo, y detrás, escrito con caligrafía conocida, un día, todo hijo pregunta de dónde vino, y no siempre está listo para escuchar la respuesta. Era mi letra, pero yo no recordaba haber escrito aquello. Se lo mostré a Candelaria. Ella miró con serenidad. Quizás lo escribiste con el cuerpo, no con las manos. Sentí un escalofrío, porque algo en mí temblaba. No era culpa, era instinto. Yo no sabía dónde estaba Julián, pero sabía lo que lo rodeaba, y lo peor no era que hubiera desaparecido, era lo que empezarían a decir ahora. La vieja se lo llevó, la bruja se vengó. ¿Qué escribe? También en tierra. Volví al pozo aquella noche, hablé en voz alta, si alguien quiere saber la verdad, que cabe bien, y tiré la foto allí dentro. Si el pasado quiere acusarme, que lo haga mirándome a los ojos. Pero esta vez, no entierran a nadie más sin que toda la aldea escuche el ruido. La noticia llegó por la radio, un diario anónimo había sido dejado en la comisaría, entre papeles viejos y expedientes archivados. Ninguna cámara registró quién lo entregó. Solo apareció allí, entre el polvo, como una reliquia que esperaba el momento justo para ser escuchada. Pero no era cualquier diario, era de Simón Morales. Las primeras páginas hablaban sobre negocios, deudas de juego, tierras, cosas banales, de un hombre que creía que el mundo era suyo, pero con el tiempo, las palabras cambiaban de tono, se volvían sucias. Las niñas son como las gallinas, si las alimentas, sirven. La pequeña lloró ayer, dijo que extrañaba a su madre, le di una bofetada. Luego le dije que debía agradecerme. Entregaron una más, del padre, a cambio de perdón. El diario describía cada nombre, cada visita, cada regalo enviado por familias pobres, en silencio, a cambio de dinero o favor político. No era solo sobre mí, era sobre un sistema entero que existió y que todos negaron mientras pudieron. Cuando la policía confirmó la autenticidad, la ciudad tembló. El obispo pidió disculpas en público. El presidente municipal renunció, y la fiscalía estatal asumió el caso. Pero para mí, no era justicia, era solo un reconocimiento tardío de un grito que di hace 40 años con la boca cerrada y los ojos abiertos. Alma leyó el diario entero, lloró en silencio, luego dijo: ellos ya no pueden decir que no sabían, y yo solo respondí: ahora, ellos tienen que decidir si siguen siendo cómplices, o empiezan a cavar lo que enterraron junto con él. El diario fue expuesto en la plaza, página por página, plastificado, colgado en cuerdas como ropa en el tendedero, y la aldea fue obligada a mirar, a leer, a recordar, porque ahora, olvidar también era un crimen. El diario fue la chispa. Durante décadas, la aldea fue un lugar donde todos sabían pero nadie decía, donde los dolores se cargaban en los hombros encorvados de las mujeres, en las miradas desviadas de los niños, en las oraciones que servían más para esconder que para curar. Pero ahora el dolor tenía nombre, fecha, firma, y eso nadie podía borrarlo ya. Al final de aquella semana, la plaza estaba llena, no para fiesta, no para misa, para confrontación. Madres, hijas, nietas, señoras con velo y jóvenes con ojos en llamas, hombres que un día callaron, ahora callados por vergüenza, y en el centro, las páginas del diario, expuestas como heridas abiertas. Alguien gritó, después otro, y entonces vino el ruido seco de la piedra contra el muro de la iglesia. No era blasfemia, era justicia. Las paredes que sostuvieron el silencio ahora sangraban tinta, palabras, furia, carteles pegados, velas derretidas en el suelo. Una mujer se arrancó el velo y lo quemó delante del altar. Otra levantó la foto de su hija y gritó: ¿quién le devolverá su nombre? El sacerdote intentó hablar, fue silenciado por el sonido de las voces que por tanto tiempo fueron ahogadas, y yo, en medio de la multitud, solo observé. No necesitaba hablar, ya había hablado demasiado, ahora era su tiempo. Candelaria estaba a mi lado, tocó mi mano. Esto es lo que plantaste,
esperanza, no dolor, sino valentía. Aquella noche, la escuela fue reabierta, no con lecciones de gramática, sino con talleres de escucha, círculos de memoria, mujeres enseñando a otras cómo escribir cartas, cómo denunciar, cómo no callarse. El miedo había cambiado de bando, y la aldea nunca más volvería a dormir de la misma manera. Alma no me hablaba desde hacía 2 días. Andaba por la casa como una sombra ligera, pero cargada. Sus ojos, siempre dulces, ahora buscaban el suelo, las paredes, cualquier cosa que no fuera mi rostro, hasta que, aquella tarde, se sentó frente a mí con el cuaderno de Teresa en las manos, y una carta que yo escondía entre mis ropas más antiguas, la carta donde yo casi lo confesaba todo. Mamita, ¿por qué nunca me lo contaste? Todo, sobre él, sobre ti, sobre quién soy. La pregunta no venía con rabia, venía con dolor, no el dolor de quien se siente traicionada, sino de quien se ve perdida en su propio reflejo, porque yo creía que protegerte era esconder, pero ahora sé que eso también fue borrar. Ella colocó la carta sobre la mesa, junto al pañuelo que siempre usaba en el cuello, y habló: él es mi padre, ¿verdad? Las palabras me desgarraron por dentro. Sí, dije, pero él nunca fue hombre suficiente para ser llamado así. Alma respiró hondo, los ojos llorosos. ¿Entonces soy hija del monstruo? No. Respondí, firme, eres hija de una sobreviviente, y del silencio que me permitió vivir lo suficiente para traerte al mundo. Ella se levantó, caminó hasta el espejo, se miró por un tiempo, demasiado largo. Después, con las manos firmes, se quitó el pañuelo del cuello y dijo: no voy a esconderme más. Si mi rostro lleva la verdad, que todos miren. Y en ese instante, ella dejó de ser solo mi hija. Alma se convirtió en la continuación de la historia que intentaron borrar, la verdad que crece, la mujer que no nació de la oscuridad, sino de la llama. Era de noche, el cielo cerrado, las estrellas escondidas detrás de nubes espesas, la aldea en silencio, pero no como antes, no por miedo, sino por espera, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. Fue Alma quien dijo: llegó la hora, si no lo cuentas, alguien lo hará por ti. Entonces fuimos hasta el pozo, aquel donde enterré su nombre, su cuerpo, aquella parte de mí que murió para que el resto pudiera vivir. Candelaria encendió 3 velas alrededor. Las mujeres comenzaron a llegar, una por una, en silencio, algunas con hijos en brazos, otras con cicatrices en el rostro, otras simplemente con ojos que ya habían visto lo mismo que yo. Subí a la pequeña piedra al lado del pozo, el viento sopló fuerte, la noche escuchó, y entonces hablé: mi nombre es Esperanza del Valle, Simón Morales fue mi verdugo, mira, pesadilla, y yo fui quien arrojó su cuerpo a este pozo, hace más de 40 años, no por venganza, sino porque era eso, o seguir muriendo todos los días. Silencio absoluto, no de asombro, sino de respeto. Cargué con esto sola, me escondí, creí que enterrándolo aquí, enterraría el dolor, pero el dolor se quedó, y creció, y me carcomió por dentro. Hasta hoy, Alma me tomó de la mano, y yo continué. Hoy, entrego la verdad, a ustedes, a esta tierra, y a mí misma. Después, arrojé al fondo del pozo el último papel que me quedaba en las manos. Era la carta original, aquella escrita con sangre, rabia, miedo y vergüenza. Ahora, ya no me pertenecía, y el pozo, por primera vez, se quedó en silencio, no porque el peso lo cayó, sino porque, al fin, estaba lleno de aquello que nunca tuvo verdad. No tardó, la verdad, cuando se expone demasiado, empieza a arder en los ojos de quienes prefieren la oscuridad. Aquella misma noche en que hablé en el pozo, sentí el olor antes de oír el chasquido, humo, pasto, quemándose, fuego. Empezó en el porche. Alguien arrojó una botella con un trapo empapado en queroseno. La madera vieja se encendió como si hubiera esperado aquello por años. Alma gritó mi nombre. Corrimos. Candelaria, tranquila como siempre,
ya empujaba los cuadernos dentro de un paño mojado. Salvó las cartas, salvó las palabras, pero no salvó la casa. Las llamas subieron como si quisieran quemar no solo el techo sino lo que albergaba: memoria, voz, desobediencia. La aldea se despertó con el incendio. Algunos intentaron ayudar, otros solo se quedaron mirando, escondidos detrás de las ventanas, pero nadie lo impidió. Cuando las llamas lo consumieron todo, quedaron cenizas, y lo que resistió: los pañuelos de Alma, las cartas plastificadas, el cuaderno de Teresa, y nosotras, de Piero, frente a lo que un día fue un refugio. Candelaria, cubierta de hollín, dijo en voz baja: cuando queman una casa, creen que borran a quien vivió en ella, pero no saben que nosotras aprendimos a vivir en el fuego, y allí, en medio de la tierra oscura y caliente, Esperanza renació, no del dolor, sino de las cenizas de la valentía, porque ahora, la historia era de todos, y por eso mismo, nadie más podía quemarse sola. El fuego cesó, pero el calor permaneció, por días, no en el cuerpo, en la memoria. La casa se convirtió en ruina, y de la noche en que se quemó, nadie fue arrestado, nadie confesó, pero todos lo sabían. Las manos que encendieron el fósforo temblaban en la misa siguiente. Los ojos que observaron en silencio se desviaban al cruzarse con los nuestros. La prensa apareció de nuevo. Querían titulares: casa de la denunciante incendiada en acto sospechoso, víctima o justiciera, ¿quién es Esperanza del Valle? Pero ya no se trataba de mí, se trataba de lo que vendría después. Fui llamada por la fiscalía. Querían reabrir oficialmente el caso Morales. Un juicio, una exhumación, una lista de cómplices, nombres, fechas, documentos, el peso de la ley, el engranaje de la justicia formal. Me preguntaron: ¿usted quiere castigo? Y yo dudé, no porque no quisiera justicia, sino porque entendí que, en casos como el mío, el castigo nunca se mide con la magnitud del trauma. Quiero memoria, respondí. Quiero que mi nieta crezca sin tener que enterrar ningún grito en el pecho. Quiero que, si ella grita, el mundo se detenga a escuchar. Pero eso no es suficiente para cerrar un proceso. No quiero cerrar, quiero abrir los ojos, las puertas, las voces. Salí de allí con un peso nuevo, no de culpa, sino de conciencia. Alma me abrazó. ¿Vas a seguir hasta el final? Hasta donde sea posible. Y si ya no se puede, ustedes continúan, porque justicia, para nosotras, no es un tribunal, es existir después de la ruina, y hacer que nadie más necesite reconstruir sola. Nos despertamos y ella no estaba. La manta doblada en la esquina, la taza de té aún caliente en la mesa, el pañuelo azul sobre la silla, pero ninguna señal de esperanza, ni nota, ni despedida. La aldea entera se movió, se hicieron búsquedas, mandaron llamar a la policía, a los periódicos, revisaron el terreno, los alrededores del pozo, el río. Nada. Candelaria solo dijo: ella se fue. ¿Cómo vino? En silencio, pero era mentira. Esperanza ya no era silencio, ella era ruido, raíz, eco, aún ausente. Estaba en todo, en las frases colgadas en los postes, en los pañuelos cosidos por niñas de 12 años, en las clases de la nueva escuela, ahora bautizada como Centro Comunitario Esperanza del Valle, y, principalmente, en las cartas, porque días después, comenzaron a aparecer sobres con su letra, uno debajo de la puerta de la radio, otro dejado en el banco de la plaza, y el último, entregado en mano a Alma. En él, decía: mi ausencia no es huida, es paso. Ahora que me escucharon, que me vieron, que me recuerdan, ustedes ya no me necesitan para continuar. Ustedes tienen la verdad, y la verdad no muere. Alma leyó en voz alta, con la misma firmeza con que Esperanza habló en el pozo, y la aldea, por primera vez en su historia, aplaudió, no por vanidad, sino por respeto, porque ahora, ella era parte de la tierra, y la tierra, finalmente, tenía nombre. Ahora soy yo quien escribe. Alma, hija de Doña Esperanza, hija del silencio. Sí,
pero, más aún, hija de la palabra que sobrevivió, desde que ella partió sin aviso, sin despedida todo cambió, y, al mismo tiempo, todo permaneció. La gente aún susurra, aún desvía la mirada, aún carga la vergüenza como una cruz, pero también, ahora hay algo nuevo en el aire, valentía. La escuela donde yo estudiaba, antes gris, ahora tiene murales con rostros que nadie más osa olvidar. Los alumnos aprenden a escribir cartas, a contar verdades, a nombrar lo que dolía sin nombre. Las reuniones en la plaza ya no son de luto, sino de decisión. Mujeres construyen, hombres escuchan, niños preguntan y reciben respuesta. Candelaria aún enciende velas, pero ahora, para guiar a los vivos. Y yo escribo, porque entendí que el dolor solo se transforma cuando se cuenta. Guardo todas las cartas que recibo, de niñas, de ancianas, de hombres arrepentidos, de madres que volvieron a recordar los nombres de sus hijos perdidos. Y sí, a veces aún sueño con ella, no con su dolor, sino con su fuerza. El pañuelo azul ahora está colgado en mi ventana, no como luto, como faro, porque donde hay memoria, hay camino, y donde hay camino, hay continuidad. Yo soy la voz que se quedó, y voy a hablar, hasta que nadie más necesite gritar para ser escuchado. Dicen que hay tierras que guardan secretos, pero esta aprendió a liberarlos. Zacatecas, el suelo seco y árido donde me enseñaron a callar, ahora florece de otra manera, no con rosas o girasoles, sino con palabras, con nombres antes enterrados, con historias que brotan entre ruinas. La plaza donde me miraron con desprecio, hoy es escenario de vigilias. El pozo donde arrojé mi miedo, hoy es altar de la memoria. Y la niña que nació de mi silencio, es ahora maestra, escritora, mujer, alma, la que heredó mi dolor, pero no mi silencio, la que escribió el final de mi historia, como el comienzo de la suya. Las cartas siguen llegando, de otros lugares, de otras mujeres, de hombres que se atrevieron a recordar, de niñas que decidieron gritar, y cada una es una semilla, porque ahora, aquí, nadie más siembra miedo, sembramos voces, y la cosecha es lo que vendrá después de nosotras. Si me preguntan quién fui, diré, fui enterrada viva, pero volví como raíz. Y si me preguntan dónde estoy, mire la tierra, escuche el viento, lea las cartas. Yo soy esperanza, y donde haya una mujer que decida contar su historia, allí estaré, entera.